Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de oxigenoterapia de alto flujo. Tradicionalmente nosotros hemos visto el oxígeno con dispositivos básicos como cánulas, máscaras simples, máscara de reinhalación parcial, sin reinhalación parcial, máscara Venturi, y de ahí íbamos a los dispositivos supraglóticos hasta llegar a los dispositivos ya de intubación endotraqueal. Realmente, con la aparición de sistemas de alto flujo, donde se utilizan desde un mínimo de 10 litros por minuto hasta un máximo de 60 litros por minuto, aparece la oxigenoterapia de alto flujo, de la cual vamos a hablar en el siguiente apartado. Entonces, lo primero es que el oxígeno es el elemento más importante, ¿verdad?, para la vida. A nivel de su peso, ocupa cerca de un 50% de la corteza terrestre y un 20.9%, que sería 21%, es el del contenido de la atmósfera. Cuando nosotros inhalamos aire, metemos cerca de 21% de oxígeno. De ese 21% que inhalamos, utilizamos un 6 o 5%. Por eso es que cuando damos respiración boca a boca nos queda cerca de un 16% y con eso pudiéramos revivir a una persona. Quiere decir que a pesar de que usamos tan poco, apenas un 21%, lo que realmente utiliza nuestro organismo es un 6 o un 5%. Hablar del origen del oxígeno es interesante porque todo parte a partir del fuego, ¿verdad? Para que se pueda producir fuego tiene que haber oxígeno. Entonces se hablaba de que una llama que se encendía era producida por un aire deflogisticado. Y eso, un alemán de nombre Carl Wilhelm y Lavoisier, fíjense, en 1777, son los primeros que empiezan ya a hablar de las propiedades de oxígeno a nivel médico y empiezan a hacer ya, a crearse industrialmente y patentarse, de tal manera que los podemos tener en nuestros hospitales en forma de licuefacción, por electrólisis del agua, por destilación. En algunos hospitales tenemos estas plantas al final de donde está mantenimiento, donde tenemos nuestro propio generador de oxígeno. Y el oxígeno puede ser un gas que está mezclado en la atmósfera en conjunto con otros gases, donde el nitrógeno y el argón constituyen los otros elementos más importantes, pero esos más que todo ocupan un espacio dentro del gas para crear un volumen. Asimismo, es vital para el intercambio gaseoso, ¿sí?, debido a que nosotros estamos constantemente, nuestro sistema respiratorio es un aparato que respira, y la ventilación, cuando hablamos de la eliminación de CO2, hablamos de la capacidad de intercambiar el gas en nuestros pulmones. Y es así como inhalamos oxígeno y exhalamos en su mayoría dióxido de carbono. Gracias a las plantas, a la clorofila, obtenemos el oxígeno, pero el medio ambiente también necesita de nuestro CO2. Si nosotros queremos medir la presión parcial de un gas, simplemente necesitamos cuál es la concentración del gas, dividimos entre 100 y eso más o menos nos da lo que es la presión parcial del gas. En este caso, si tomamos oxígeno al 21%, lo dimos entre 100, 0,21 por 760 nos da 159 milímetros de mercurio, que es la presión de oxígeno a nivel atmosférico. Lo que quiere decir que más o menos esa es la presión que necesitamos para que pueda haber la ventilación a nivel alveolar. Un factor muy importante, en la medida que nosotros subimos una cuesta, hay menos oxígeno disponible. Necesitamos mucho más hematocrito para transportar y sufrimos del famoso mal de Soroche, ¿verdad? Que nos mareamos, todo eso es faltamente comprensible debido a que hay una menor disponibilidad de oxígeno. Es así como, por ejemplo, si vamos a La Oroya, que es la ciudad más alta de Perú, me enteré por internet que está a 3.700 metros, vemos esos niños cachetones con cachetes rojitos y nosotros pensamos que es que están muy bien alimentados y resulta que ellos lo que pasa es que tienen más hematocrito que un niño que vive a nivel de Lima, porque como tienen menos oxígeno necesitan más transporte de oxígeno
y por eso permanecen rosaditos, tienen una hemoglobina mayor y un hematocrito mayor. Si vamos a Caracas, nuestra querida Venezuela, que está a 1000 metros, ¿sí? Esa presión barométrica también está menor, y donde es mayor es a nivel del mar, como Piura o Lima, que está a 760 milímetros de mercurio. Entonces fíjense las presiones parciales de oxígeno. A nivel de la orolla, 101 milímetros, quiere decir que, por ejemplo, un paciente allá que tenga una presión de oxígeno de 58, 61, no estaría en una hipoxemia moderada, sino estaría en una condición normal. Pero si a alguien de Piura le colocamos 60 de presión de oxígeno, estaría con hipoxemia. Entonces, eso va a variar de acuerdo a la altura. Yo no puedo pretender que unos gases arteriales de Lima sean iguales a unos gases arteriales de un paciente de la Oroya, ni que el comportamiento fisiopatológico de una insuficiencia respiratoria sea la misma. Igual sucede si vamos a una de las montañas más altas de Europa, como la del cerro, el Teide, allá en las Islas Canarias. Nos damos cuenta de que a 4000 metros sobre el nivel del mar vamos a tener una dificultad respiratoria importante si no vamos teniendo una adaptación progresiva para irnos acostumbrando. Es así como, por ejemplo, cuando va a jugar Argentina a Bolivia, que Bolivia le mete 6 goles, ¿sí? Todos sabemos que los llevan a la zona más alta y los pobres argentinos no aguantan, se arrastran por la grama para poder meterle un gol a los bolivianos. Otros términos interesantes es diferenciar lo que es hipoxemia de hipoxia, ¿sí? Fíjense, la hipoxemia es un valor numérico. La disminución del oxígeno por debajo de 80 a nivel del mar produce lo que se llama hipoxemia. En cambio, cuando hablamos de hipoxia, vemos son signos clínicos, ¿verdad? Cuando el paciente se pone cianótico, tiene tiraje, está agotado, está confuso, esos son signos de hipoxia. Y la insuficiencia respiratoria, el tratamiento inicial siempre será el oxígeno, pero para saber qué es insuficiencia respiratoria nosotros tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que producen insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos las unidades alveolares. Cuando todo está bien perfundido y bien ventilado, estamos en condición normal. Cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo o hay mala perfusión y buena ventilación, esto puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga un shock obstructivo o un paciente que tenga un tromboembolismo pulmonar. Una zona bien perfundida y mal ventilada puede ser una telectasia, ¿no? Y eso nos lleva a una insuficiencia respiratoria, puede ser una neumonía. Y cuando hay alteraciones en la membrana alveolo-capilar que se inflama y tenemos inflamación de la membrana, también tenemos otros mecanismos de hipoxia. Cualquier insuficiencia respiratoria que se produzca en el paciente podemos ubicarla en estos 3 estadios. O es la membrana, o es una zona mal ventilada, bien perfundida, o es una zona mal perfundida y bien ventilada. Esas son las causas de insuficiencia respiratoria fisiopatológicamente que tenemos que identificar. El oxígeno es como el culantro, bueno, pero no tanto, ¿verdad? Produce muchísimos daños y un paciente que pase más de 4 horas ya con 60% de FiO2 es un paciente que puede tener daños por lesiones en el parénquima pulmonar por liberación de radicales libres, lesiones en la microcirculación, vasoconstricción, entre otros daños, y la retinopatía, como decíamos, del recién nacido. Entonces, ¿de qué me sirve tener un paciente hiperóxico, saturando 100% todo el tiempo, cuando lo recomendado es que tenga entre unos 80 y unos 100 milímetros de mercurio? Eso también se lesiona con lesión pulmonar aguda, produce injuria pulmonar. Entre otras cosas, la hiperoxemia que pasa inadvertida, cuando el paciente, por ejemplo, tiene más de 12 horas, 24 horas, no se le han hecho gases arteriales, satura 100%, el paciente va bien, nosotros nos damos cuenta que quizás tenga una presión de oxígeno muy elevada, pudieran producirnos cualquiera de estos problemas que a la larga es que se van a ver, no en esa hospitalización, sino por ahí a los 6 meses o un año el paciente va a empezar con unas patologías que nunca jamás había pensado tener. Asimismo, el oxígeno por tiempo prolongado a mayores concentraciones de 60% te puede producir unos trastornos pulmonares que son irreversibles, como la membrana hialina, la fibrosis pulmonar y en algunos casos el edema fibrótico.
Ceguera en los niños, que ya sabemos los efectos cuando son reanimados con altas concentraciones, pasando por encima lo que es el cierre preductal y las saturaciones cerca de 88-90%. Y es ahí cuando ya decimos hay que ponerle oxígeno al paciente, ¿sí? Pero no solo el oxígeno es colocarlo para buscar mejorar la oxigenación, sino es saber cuánto le ponemos y cuánta concentración le doy. Las guías que siempre uno revisa a veces presentan variaciones entre cuánto, por ejemplo, si yo le pongo 1 litro minuto a esta cánula, cuánto me daría de FiO2. Oscila por el orden del 24. Y lo máximo que le podía poner es 6 litros. Entonces cada litrito me aumenta 24%, llegando a un 44%. ¿Qué sucede? Que si a mí se me ocurre ponerle 7, 8, 9 o 10 litros a esta cánula nasal, yo lo que le voy a producir al paciente es incomodidad, irritación, resequedad, sangramiento, le puedo producir una rinitis y aparte de eso nunca le daré más de 44%, sino le voy a echar más aire en la vía aérea. Entonces yo tengo que tener cuidado de que si yo aumento el flujo de oxígeno tengo que hacerlo hasta el valor tope que es el del FiO2 y el valor tope de una cánula nasal es 44%. Si el paciente no mejora va a pasar a una máscara simple. La máscara simple va a comenzar en 6, prácticamente donde terminaba la cánula nasal, y va a llegar a 10 litros. Con 6 le damos 40 aproximadamente y ahí incrementamos de 5 en 5 hasta que llegamos a 10. Quiere decir que una máscara simple con 12, 14, 16 no me hace una diferencia de más FiO2. Y si la reduzco por debajo de 5, el porcentaje de FiO2 va a disminuir. Esto tiene aplicaciones muy puntuales, por ejemplo, pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria leve, ¿verdad?, a moderada, donde yo puedo observar que incrementos en el flujo de oxígeno pudiera mejorar su oximetría. Pero si esto no resulta, yo pasaré también a tratar el paciente con una máscara que puede ser de 2 tipos, que puede ser de reinhalación parcial, que es la típica máscara con reservorio, que no trae válvula, donde entre 6 y 10 litros llenamos parcialmente el reservorio, pero el paciente puede tomar aire de la bolsa y meterlo nuevamente allá. Lo que quiere decir es que hace una reinhalación parcial de CO2. Estas son ideales para algunos pacientes que necesitamos tener con un CO2 normal. O por ejemplo, si tenemos un cetoacidótico diabético, que es un paciente que va a tener una PCO2 de 13, 15, que va a estar muy alcalótico, este sería un sistema bastante bueno para ese tipo de paciente para ayudarlo a compensar el pH, siempre y cuando le hagamos una buena reanimación de líquido, le coloquemos una bomba de insulina y le controlemos el ácido cetónico que está perdiendo por la orina. Si el paciente se nos expone muy hipoxémico, entonces nosotros tenemos ya que recurrir a una máscara que nos permita que él inhale la mayor concentración de oxígeno. Usaríamos la misma, solo que ahora vamos a tener una válvula acá y otra acá. Esta de acá se levanta cuando el paciente inhala, se cierra cuando él exhala y esta se abre cuando él exhala y se cierra cuando él inhala. Entonces esa sería una máscara de no reinhalación, no se reinhala nada, solo oxígeno entra por las fosas nasales y la boca. Esta sería la máscara con reservorio. Alguna literatura dice que alcanza 90%, una muy poca dice que 100%, yo realmente pienso que llega a un 90%. Iniciamos en 10 litros y terminamos en 15 litros. Pero hay otras alternativas y aparecen, por ejemplo, los sistemas de Venturi, que combinan válvulas de colores, que dicen los litros que se deben colocar y la FiO2 que nos van a dar, que son sistemas precisos. Y esto dentro de la oxigenoterapia convencional lo llamamos sistemas de alto flujo. Pero aparecen otros competidores al sistema de alto flujo, ¿sí? También tenemos cuando manejamos los aerosoles, ¿sí?, con alto flujo en pacientes que están en té de aire, que cada vez están más en desuso, donde pudiéramos nosotros meterle un termostato a este humidificador, calentar el aire y hacerle agradable al paciente la respiración. Uno de los problemas del oxígeno es que el oxígeno es muy frío. Y como es muy frío, cuando el paciente inhala oxígeno frío, produce broncoespasmo.
Para contrarrestar el broncoespasmo podemos usar conexiones corrugadas cuando tenemos al paciente en T para hacerle el weaning y calentarle el agua por donde se humidifica para que sea muy agradable la aspiración. Esto también puede ser aplicable a sistemas de traqueostomías con conexión corrugada y humidificadores. ¿Y qué sucede? La tecnología empieza a desarrollar sistemas que demuestran que son mucho más eficaces porque combinan un alto flujo continuo a nivel de las fosas aéreas donde se garantiza una mayor concentración y exactitud en la FiO2 que inhala el paciente. Entonces los sistemas de alto flujo combinan el suministro de oxígeno o aire al 21%, ¿verdad? De acuerdo a la mezcla, con flujos de hasta 60 litros por minuto. Entonces uno se imagina que va a tener que usar unos flujómetros diferentes a los que conoce. Los que conocemos llegan hasta 15, pero los de alto flujo llegan hasta 60, ¿sí? Entonces ya ahí nos cambian un poco el chip. Segundo, se pueden usar a través de una cánula nasal, pero también se pueden usar a través de un adaptador especial para el traqueotomo, que son las vías por donde se utiliza. Y tercero, proporciona oxígeno que puede ser frío y caliente, porque ya los sistemas de humidificación vienen adaptados a los circuitos del sistema de alto flujo para calentar el aire. Entonces, cuando nosotros comparamos un sistema convencional versus un sistema de alto flujo, nosotros podemos ver que en los sistemas de bajo flujo la toma del oxígeno es intermitente y no es constante, a diferencia de tener el paciente un sistema que le está insuflando permanentemente y no le permite que él intercambie oxígeno con el aire ambiente, sino todo el tiempo toma es el que está prefijado. Entonces eso garantiza que el paciente haga menos periodos de hipoxemia. Y los componentes que necesitamos pues son aditamentos, digamos que lo hemos conocido hasta el día de hoy, pero sí un flujómetro de alto flujo, eso es importantísimo. El mezclador de aire y de oxígeno, el blender, que me permita dar entre 21 y 100%, un sistema humidificador activo que ya traen para estos sistemas, y recordar que más o menos el principio de la canulación de alto flujo viene dada por el sistema CPAP de los niños, ¿sí? Algo muy parecido. Hay un circuito de este estilo que se utilizan para la parte nasal o las traqueostomías, y esta es la interfaz de cánulas nasales las más utilizadas. Un paciente que sacamos a ventilación mecánica y nos está dando cierta dificultad respiratoria, como que dibuja que va a ser reintubado o va a ir a VNI, ventilación invasiva, pues es un buen candidato para ponerle las gafas nasales de alto flujo. Muy buen candidato. Entonces, hoy día en muchas unidades de cuidados intensivos el paciente se estuva y pasa a cánula nasal de alto flujo, siempre y cuando conserve unas vías nasales favorables para favorecer la ventilación. También está el adaptador que se coloca directamente a los sistemas de traqueotomía en pacientes que ya tienen cierta cronicidad. Y más o menos en esto consiste un sistema de alto flujo. Si ustedes lo ven, oye, esto lo puedo tener en mi hospital, ¿verdad que sí? En mi hospital tengo termostatos, ¿verdad? De X marcas, tengo la cascada, tengo para llenar la cascada, pero posiblemente lo que no tenga es el flujómetro de alto flujo, ese sí lo va a necesitar para poder dar oxigenoterapia de alto flujo. Un sistema más comercial sería como el AIRBO, sería AYRO, pueden bajar la aplicación en el Apple Store, o en el App o en el Play Store, y ven esta imagen, es una aplicación donde usted calibra el ventilador, le da el flujo al paciente, la FiO2, la temperatura, y el paciente está acá con su oxigenación continua de alto flujo, ventilándose, puede ser a domicilio o puede ser en el hospital, por una insuficiencia respiratoria de leve a moderada o una extubación, digamos, donde estamos previniendo la reintubación. La oxigenoterapia convencional, la que conocemos tradicionalmente, la que es barata, la que hemos usado hasta el día de hoy, no me garantiza buena humidificación ni buena temperatura. El flujo que entrega son 15 litros por minuto. Eso apenas equivale a cerca de 1.5 centímetros de agua de presión positiva. O sea que a nivel
de aumento de la capacidad residual funcional es muy limitado. La diferencia entre el flujo de oxígeno entregado y el flujo pico del paciente es muy marcada cuando tenemos oxigenoterapia convencional. Y otro punto es que la FiO2 no es precisa. Por eso es que conseguimos una literatura que la mascarilla simple da hasta tanto, que la mascarilla simple da hasta lo otro. En cambio acá con la oxigenoterapia de alto flujo es diferente. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente con una máscara facial y aquí un paciente con sistema de alto flujo. Vemos cómo el reclutamiento, las presiones y la distribución del gas hace la diferencia y eso también mejora al paciente. Este otro sistema, el mismo sistema que vimos anteriormente ya instalado en el paciente, todo esto va a mejorar la oxigenación. El paciente siente allí una turbulencia agradable, calientica y húmeda, porque yo mismo me la he puesto en vivo y es realmente algo muy agradable. Hay menor dilución con el aire ambiente, generalmente uno puede decir que es nula la mezcla, reduce el espacio muerto, proporciona una modesta cantidad de presión positiva. Cuando yo estoy dando 60 litros por minuto de flujo, le estoy dando aproximadamente 6 centímetros de agua de PIP. O sea, estoy haciendo un CPAP. ¿Ves? Un CPAP nasal. Mínimamente invasivo. Reduce el espacio muerto, proporciona una modesta cantidad de presión positiva. Los resultados están siendo extraordinarios. Podemos aplicarla en pacientes que salen con destete dificultoso. Podemos utilizarla en pacientes colaboradores, ¿verdad? Es bien tolerada, las lesiones cutáneas son mínimas, el paciente puede hablar con la familia, puede tomar agua, se puede afeitar, no necesita fijaciones incómodas. De tal manera que la diferencia entre una oxigenoterapia convencional y una de alto flujo es la cantidad de litros que damos. Acá podemos comenzar en 10 o 20 litros, podemos llegar a 60. Pero cada vez que yo aumento 10 le estoy dando 1 centímetro de agua de presión positiva o PIP. En cambio, con los métodos convencionales no garantizamos una precisión, sobre todo en la FiO2. Eso más o menos lo que quería hablar de lo que era oxigenoterapia de alto flujo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con gusto. Y el otro tema era hablar un poco de las complicaciones o los efectos secundarios de la ventilación mecánica en el paciente cardiológico. Pero hablar del paciente cardiológico sería enfocarlo en una sola vertiente, y no es así. Los cambios que produce la ventilación mecánica se producen en todos los pacientes. Cuando se va a meter un tubo endotraqueal y poner el paciente en una máquina de ventilación, nosotros debemos pensar de que vamos a producirle un problema al paciente. Le vamos a dar una solución, es verdad, pero también le podemos originar problemas. Entonces nosotros tenemos que considerar algunos aspectos importantes. Lo primero es agotar todas las medidas posibles para que ese paciente no sea intubado. Intubado, ¿verdad? No entubado, porque a veces dicen entubé el paciente. O sea, quiere decir que el paciente metió un tubo dentro del paciente, o sea, el paciente lo metió en un tubo. Eso es entubar. Intubar es un tubo dentro del paciente. Dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué medidas tenemos? La primera medida es poner al paciente en posición semisentada. ¿Sí? La segunda es ponerle oximetría de pulso, hacerle monitorización cardiovascular, ponerle oxígeno convencional de bajo flujo, preparar la ventilación no invasiva y utilizar la cánula de alto flujo. Si todo eso falla y el paciente sigue hipoxémico con trabajo, ahí sí no hay más remedio que utilizar el ventilador. Pero si el paciente tiene un CA terminal, es un fibrótico, ebótico crónico, intubarlo será la mejor decisión. Entonces eso también hay que pensarlo, porque muchas veces vamos a hacer encarnizamiento terapéutico y el paciente se nos va a quedar pegado a la máquina. Y hemos llegado en algunas unidades de cuidado intensivo donde hay pacientes que tienen 3 meses conectados al ventilador y agarran una dependencia al ventilador como si fuese un alimento y es difícil sacarlo de ahí. Eso tampoco lo contemplamos muchas veces y dejamos de darle fisioterapia, de pararlos de la cama, de ponerlos a caminar, de por las noches darle periodos de descanso. Entonces los acostumbramos a la máquina y se hacen dependientes de la máquina.
El problema es que si el paciente tiene recursos y puede comprarse un ventilador y se lo lleva para la casa, resuelto. Pero si no, nos va a gastar un recurso que podemos usar en un paciente que a futuro lo necesite. Eso también tenemos que tener en cuenta. Si es solo la insuficiencia respiratoria, posiblemente la podamos resolver, pero si tiene comorbilidades adicionales, ahí es donde uno dice, ¿será bueno intubarlo o no? O por qué no aliviarle el dolor, darle oxígeno, hidratarlo y alimentarlo, y ya con eso le estamos haciendo no maleficencia y beneficencia y aplicando justicia, que son principios de la bioética. Hay que evaluar siempre la paraclínica del paciente, su radiografía de tórax, sus exámenes de equilibrio ácido básico como los gases arteriales, su paraclínica, porque todo eso nos puede indicar de que si de repente podemos resolver algunas cosas que queden pendientes. No olvidar que una vez que insertamos el tubo y conectamos al paciente al ventilador, tenemos que aplicar todas las medidas para la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, donde el punto más importante no pasa a ser la aspiración, sino el lavado bucal, ¿verdad? Que lo vamos a hacer cada 4 horas con gluconato de clorhexidina. Vamos a usar 15 ml de clorhexidina pura. El cepillo dental no se llena de crema dental, sino se humedece con la solución con clorhexidina y se cepilla en seco. Y se enjuaga con la jeringa de la clorhexidina y se aspira, ¿sí? Pudiéramos previamente ver el neumotaponamiento, porque si el balón está desinflado y lavamos la boca de esa forma, vamos a meter químico para el pulmón. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta. Y en lo posible el paciente tiene que recibir medicación, sedación y relajación el menor tiempo posible. Si bien es cierto, el doctor Seminario nos decía que un paciente, por ejemplo, con un índice de oxigenación por encima de 30, con distrés respiratorio, tiene que ser relajado, así es. Un paciente con hipertensión intracraneal incontrolable tiene que ser relajado. Un paciente con presión intraabdominal elevada tiene que ser relajado, porque no le podemos permitir la reventilación espontánea. A todo paciente que se le permita respirar espontáneamente hay que dejarlo respirar espontáneamente. ¿Por qué? Nosotros somos una máquina de respirar, no paramos de respirar, nuestro corazón no para de latir. Y si nosotros sometemos al pulmón a un reposo, él se pone perezoso y después es más difícil recuperar la parte muscular. Y fíjense, hay que tener en cuenta que solamente colocando el tubo endotraqueal para poner al paciente en ventilación mecánica, nosotros podemos producirle ciertas lesiones. Entonces tenemos que considerar que podemos también cometer ciertos errores. Y es ahí cuando la capnografía, por ejemplo, conectada en el tubo endotraqueal, una vez se inserta el tubo acá y vemos la curva de capnografía, nosotros ya podemos decir que el paciente está intubado. A veces, muy a pesar de tener el estetoscopio, ver la columna de aire en el tubo endotraqueal, nos confiamos y el tubo está en esófago. Entonces, siempre el primer punto donde vamos a auscultar para verificar la posición del tubo es el estómago. Si no hay nada en el estómago, el tubo está donde tiene que estar, a menos de que el paciente tenga un orificio extraordinario. La intubación selectiva. Es importante que el operador sepa que apenas él atraviesa con el balón las cuerdas vocales, ahí debe dejar el tubo. Pero quien lo asiste debe saber que el número de tubo multiplicado por 3, ahí va a quedar el número en la comisura labial. Si el tubo es 7, va a quedar en 21. Y si es 8, va a quedar en 24. Si es 7.5, entre 21 y 24, puede ser 22 o 23. Eso me orienta a auscultar simétricamente los dos campos una vez intubado el paciente. El paciente se dice que tiene que tener el estómago vacío, pero cuando el paciente viene de la calle por una emergencia, por un TEC y se intuba, no sabemos si tenía el estómago vacío o acaba de tomarse 2 chichas, comerse una hamburguesa. Entonces es importante insertarle sonda orogástrica y en última instancia nasogástrica, si no es posible la orogástrica, por el tema de cuidarle bien lo que son la anatomía y evitar las lesiones nasales.
Si el operador es un poco ordinario y palanquea el laringoscopio, puede producirle sangrado profuso y epistasis. Después el paciente tiene una hemorragia que no tenía cuando ingresó. Eso muchas veces es por fallas en la técnica. También hemos visto que el paciente pues se puso unos dientes muy bonitos, se veía muy agradable su sonrisa, pero el anestesiólogo, el emergenciólogo, el intensivista o quien lo intubó le rompió un diente. Y después, no conforme con eso, no se lo pagó al paciente. O el paciente que le quedó por ahí se lo tragó también, ¿no? Pasa a ser un cuerpo extraño. Eso también hay que garantizar. Si tiene prótesis, retirarlas, rotularlas, guardarlas y dárselas a la familia y hacer firmar un cuaderno donde entregamos esa prótesis, porque si no después nos las cobran a nosotros. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y había una que tenía un diente de oro y casi me meto en un problema, porque el auxiliar la había dejado en la gaveta de otro paciente. También se pueden hacer perforaciones, ¿sí? Por técnicas bruscas, ordinarias, y el paciente puede hacer laringoespasmo y simplemente no se puede intubar. No se puede intubar. Y hay que medir todas las escalas para verificar si es una intubación de alto riesgo o manejo de la vía aérea difícil. Otro problema es, por ejemplo, que podemos generar con la ventilación mecánica son las lesiones en las cuerdas vocales, que pueden ser por insuflación del balón más allá de 30 milímetros de mercurio, el neumotaponamiento. Pueden ser que el paciente no tenía sujeción mecánica o la sedación no era adecuada, se aló el tubo y se lo sacó con el balón inflado y resulta que él era el vocalista del grupo 5, entonces como no va a poder seguir dando los conciertos por todo el Perú, ¿verdad? O que continuamente el tubo recibía ciertos movimientos porque no tenía buena fijación o exceso de presión y empezó a hacer traqueomalacia, esa traqueomalacia se convirtió en estenosis traqueal y se fistulizó, y hay muchos pacientes que salen de cuidados intensivos así. Entonces todo eso hay que tener presente cuando se hace la intubación endotraqueal, que es más allá de poner el ventilador. Y aparte de eso, si el paciente llega a tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica, mi hermano, aumenta el costo entre $3,000 y $7,500 la hospitalización del paciente, porque va a requerir más días de hospitalización, más días de ventilador, más días de cuidado humano, más días de antibiótico, más días de cultivo. Entonces, si eso lo evitamos simplemente lavándonos las manos, lavándole la boca al paciente con gluconato de clorhexidina, elevándole la cabecera a 30, 45 grados, ¿verdad? Fijando el tubo en forma central, cambiando los filtros higroscópicos cada 24 hasta 72 horas, dependiendo si están sucios o están limpios. Si nosotros hacemos esas prácticas, evitamos las complicaciones. Y otro punto de vista es la traqueotomía. Ya se ha cambiado la conducta de que al 11º día, si el paciente no sale de la ventilación, se pasa a traqueotomía. Porque hoy día es qué patología tiene. Si nosotros sabemos que un paciente con un trauma de cráneo que tiene un Glasgow menor a 11 puntos, de 3 a 11 puntos tiene, y que ya respira espontáneamente, pero no maneja bien secreciones, ese paciente termina en traqueotomía. Pero no se va a esperar hasta el día 11 para hacerle la traqueotomía, se le hace antes. En cambio, un paciente que posiblemente sabemos que no le vamos a hacer la traqueotomía tan precoz, a ese sí se le da a los 11 días. Entonces, eso es cuestión también de escuela y de las guías que utilicen en cada uso. Y muchos pacientes refieren que su voz se modifica después de estar intubados por varios días. Y es que tiene lógica. Se hacen las cuerdas vocales fibrosas, se engruesan, entonces hay que cuidar esos aspectos importantes. Y para ello, pues, ojalá pudiéramos tener el sistema de neumotaponamiento para hacer la valoración. Yo por lo menos, yo llego a las 6:30 a mi hospital, porque a las 7 es la resección de turno, hacemos el pase de revista con todos los colegas, y yo me llevo mi balón de neumotaponamiento en una mesita de mayo, y voy revisando paciente por paciente. Lo hago aleatorio, ¿sí? Porque ellos tienen que entregarme los balones en las lecturas donde deben estar. Y de una vez miro la cabecera.
Miro el filtro del ventilador, si está y está rotulado a la fecha, y miro el higroscópico, ¿sí? También miro el contenedor de secreciones que tiene que estar limpio, ¿sí? Y guardado en forma estéril la manguera, porque por ahí es donde comienzan a infectarse nuestros pacientes. Entonces eso le hacemos prevención. Si nosotros hacemos la entrega de los pacientes, nos lavamos las manos si hemos tocado el entorno cuando hacemos la entrega, incluyendo la mesa, antes de pasar al otro paciente. Cada paciente tiene su gel y su alcohol allí, y aparte de eso tenemos el lavamanos y usamos clorexidina. Con eso somos muy estrictos. Cuando se nos suben las tasas de neumonía a más de 22%, nos asustamos y repasamos y volvemos a evaluar y nos echamos las culpas. ¿Quién sería? ¿Por qué estamos nuevamente infectando a los pacientes? Entonces, el paciente se intubó y lo primero que le va a pasar al paciente cuando se intuba es que se va a poner hipotenso. Eso es casi una norma, porque nosotros le hemos aumentado la presión intratorácica y ella por ende aumenta la compresión hacia los grandes vasos, y al aumentar la compresión es como si usted le colocara a un paciente el pie encima en el pecho y lo aplastara. Usted le está produciendo disminución del retorno venoso, porque él trabaja con presiones negativas en forma espontánea, pero usted le está dando expresión positiva, de tal manera que el paciente se va a poner hipotenso. Esto debe considerarse previamente pasándole una pequeña cantidad de líquido. Esa pequeña cantidad de líquido oscila entre unos 200 o 300 ml de cloruro de sodio en adultos o Ringer en adultos, y en niños, sí, particularmente no manejo mucho no tengo experiencia, sería imprudente recomendar alguna cantidad de fluidos en ellos, pero me imagino que también lo usarían. Entonces el paciente se nos pone un poco hipotenso y se nos pone taquicárdico. Y aunado a eso, si le damos altas presiones o altos volúmenes o alto PIB, se nos va a poner más hipotenso y más taquicárdico, porque le estamos disminuyendo el volumen latido, ¿verdad? Y eso posiblemente erróneamente lleve a que tengamos que colocar norepinefrina para subirle la presión, cuando en realidad el paciente lo que necesitaba era más volumen, más líquido. Se dice que cuando el paciente está en inspiración espontánea, la presión arterial sistólica reduce en menos de 10 milímetros de mercurio, algo muy poco, pero cuando está con ventilación mecánica, ese porcentaje puede llegar hasta un 30%, por cambios en lo que es la presión intratorácica y todo lo que es la mecánica y la cinesia del ventrículo izquierdo. Asimismo, a presión positiva, el ventrículo derecho, hay un descenso del retorno venoso sistémico, cae la precarga y aumenta lo que es la presión de la arteria pulmonar, aumentando la poscarga. El ventrículo izquierdo se reduce también la precarga porque le está llegando menos sangre, y él, como compensación, lo que hace es producir una reducción para que trate de tener más flujo sanguíneo y se puedan irrigar las arterias coronarias. Lo que quiere decir que a un paciente, si es cardiológico y nosotros le damos ventilación mecánica, lo vamos a complicar más, porque ya el paciente cardiológico tiene hipocinesia, tiene reducido la fracción de eyección, entonces lo vamos a inducir un choque. Por eso, en lo posible, un paciente cardiológico que haga insuficiencia respiratoria, hay que darle BNI bajo cualquier circunstancia, y lo último que haremos con él será intubarlo, porque intubarlo y tener insuficiencia cardíaca es llevarlo muy rápido a la muerte. No va a aguantar el paciente, o va a estar con norepi por un lado, dobuta por el otro, dopamina por el otro, neosinefrina por el otro, y el paciente no va a arrancar, y aparte de eso le ponen un inodilatador como el linanrinone o milrinone y no mejora. Entonces, fíjese, generalmente los pacientes cardiológicos son los que mayor problema tienen una vez son intubados, porque generalmente ellos hacen edema agudo pulmonar, ya tienen parte de su corazón con incapacidad para satisfacer las demandas, o algunos son de posoperatorios cardíacos. Tienen alterada su función miocárdica, su volumen intravascular, su presión intratorácica, y todo esto con la ventilación a presión positiva se nos complica mucho más. También el gasto cardíaco
si el paciente está intubado y necesitamos medirlo, con estos sistemas como el Vigileo, el Vigilance, que es por contorno de pulso, si el paciente no está totalmente sedado y controlado, esos valores no aplican. Ese es uno de los problemas de la alta tecnología. Tendríamos que tener un catéter de Swan-Ganz y hacerlo por termodilución. Y eso implica que tengamos un poco más de riesgo de infecciones también en esos pacientes. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva y se intuba, evidentemente se pone más hipotenso, se pone más taquicárdico y el riesgo de que presente arritmias es mucho mayor. Entonces hace arritmias y viene alguien y le pone amiodarona. ¿Qué sucede? Que le deprime la función miocárdica y ahora sí que lo pasamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces no es fácil manejar un paciente cardiológico con daño miocárdico importante en ventilación mecánica. Lo otro es que la insuflación pulmonar a nivel del tono autonómico produce una aceleración cardíaca y el paciente tiende a hacer más arritmias. Hay que evitar el uso de volúmenes altos, como ya sabemos, usar ventilación protectiva. Y la ventilación protectiva puede producir mucha mejor respuesta. Por otro lado, el paciente con relación a los volúmenes de líquido tiene lo que se llama, aumenta lo que es la actividad del péptido natriurético auricular, produciendo mayor retención de volumen, sal y agua. Se habla mucho de que si subo el PIB, ¿verdad? Si subo el PIB, tengo que considerar que si subo el PIB, restarlo a la PVC. Realmente existe una norma para esto, más o menos es esta. Se dice que si al paciente le hemos puesto 5 de PIB, eso no me cambia el valor de la PVC. Cuando el paciente tiene PIB de 10, yo sí le resto 2 al valor de la PVC. Y cuando tiene más de 10 de PIB, yo le resto los 2 por esos 10 y 1 por cada centímetro por arriba de 10. Entonces, si un paciente tiene 15 de PIB y 12 de PVC, yo digo 15 menos los 5 que le voy a quitar, que serían los 10, los 2 por los 10 y los 3 por los 12, me darían cerca de 8 milímetros. Esa se vería la verdadera PVC en milímetros de mercurio, llevándola a milímetros de mercurio. Entonces, no siempre el PIB se lo resto todo a la PVC, sino de acuerdo a la cantidad de PIB que tenga el paciente. Sobre la insuflación pulmonar hay que tener en cuenta lo que decía el doctor Seminario, valore la curva de flujo para que el paciente no haga atrapamiento aéreo, porque el hecho de que haga atrapamiento aéreo también le produce mayores efectos hemodinámicos negativos. El barotrauma se produce por cambios en la presión, ¿verdad? Y el bolotrauma en el volumen. Generalmente, si ventilamos por presión a estos pacientes, haremos menos daño que hacerlo por volumen. Entonces, en ello es más fisiológico la ventilación por volumen. Algunos pacientes con barotrauma tienen este tipo de manifestaciones clínicas y elevan las presiones pico y la presión plató por arriba de 30 centímetros de agua. Entonces, hay que hacerle una vigilancia de la presión de distensión pulmonar. Quiere decir que usted como enfermero o como residente o como médico, lo que va a ver en estos pacientes es cuánto tiene de meseta, se lo resta el PIB. Y como decíamos ayer, si es menor a 15, vamos bien. Y si es mayor a 15, considere disminuir volumen, ¿verdad? O flujo, para mejorar la ventilación. El bolotrauma, pues, son alteraciones producidas por cambios o uso de altos volúmenes pulmonares. Pero si nosotros aplicamos el manejo de la ventilación protectiva, esto es un problema que no vamos a tener a corto plazo. De tal manera que puede también ocurrir otro problema cuando el paciente ya tiene mucho tiempo ventilado, como es el atelectrauma, que se produce por reclutamiento y desreclutamiento. Es decir, o alguien viene y usa alto PIB, baja frecuencia, o alguien dice no, de 10 de PIB es mucho, vamos a ponerle 5, y el paciente lo tenemos en una dinámica ventilatoria donde no tenemos un patrón
que nos dé una conducta o un protocolo como tal, sino que un médico dice una cosa, el otro viene y le mueve el ventilador y a este lo llevaba ya despertando y el otro viene y lo seda, lo echa para atrás, porque eso suele ocurrir. Y en esto ocurre mucho celo, ¿no? Como mucho celo. Cuando las metas no están bien establecidas, hay médicos que hacen su trabajo aparte de los otros porque se sienten como competencia o que aquel no lo está haciendo bien y él sí. Pero cuando la meta es el paciente y el paciente se propuso que el día 3 se va a despertar y se va a sacar del ventilador, todos se abocan hacia sacarlo del ventilador. El manejo de los puntos de inflexión inferior y el punto de inflexión superior nos lo dio el doctor Seminario esta mañana, donde acá más que todo, si esto se pone como una pancita, una barriguita, y no despega bien de la línea de base, nosotros decimos que el paciente no tiene el PIP ideal hasta tanto no se levanta la línea. Eso también se calcula al pie y la cabecera del paciente con los loops o bucles, pero hay que tener cierta experiencia. Y aparte de eso, para rematar, si el paciente no tuvo barotrauma, bolotrauma, telectrauma, ahora aparece el biotrauma. Y el biotrauma no es otra cosa que todos los fenómenos que producen la liberación de citoquímicos y mediadores de la inflamación que producen lesión pulmonar aguda y el paciente no termina de salir de la ventilación, se queda pegado, el oxígeno no le da, la PIP alta no le da, el volumen bajo no le da y posiblemente el paciente pase también, como decía el doctor, a ECMO. Entonces, esos son los efectos negativos. A nivel renal, como nosotros afectamos el gasto cardíaco que producimos, que se produzca más angiotensina 1, angiotensina 2, se libere más receptores o células justaglomerulares, donde van a hacer retención de líquido y sal. El paciente va a estar un poco hipernatrémico, un poco ligúrico, y es un paciente que a la final va a terminar en falla multiorgánica, porque ya tenemos enfermo el corazón, enfermo el hígado, ahora enfermo el riñón, y próximamente ya teníamos el pulmón, y próximamente el último será el cerebro. Para ello, es bueno que hagamos un monitoreo continuo de los líquidos en este paciente, vigilar lo que son los azoados, la urea y la creatinina, hacerle la depuración de creatinina y en caso de que la creatinina se eleve, el médico calculará el clearance para sacarle la dosis de los medicamentos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta quienes cumplimos medicación es que cuando el paciente orina poco y la creatinina y la urea se eleva, nosotros tenemos que bajar la cantidad de líquidos en las cuales diluimos los medicamentos. Porque si no el paciente lo vamos a encharcar y el paciente lo vamos a poner en edema agudo. El hecho de que el paciente tenga una disminución del gasto cardíaco también produce menos flujo sanguíneo renal, se agrega lo que es la hormona antidiurética y el paciente empieza a hacer oliguria y eso a la final puede conducir a una insuficiencia renal prerrenal. También el aumento de las enzimas hepáticas se producen como efecto secundario de la hipoperfusión. Entonces el paciente empieza a hacer insuficiencia de la glándula más grande del cuerpo humano, que es el hígado. Y para rematar, si el paciente no está bien nutrido por una sonda nasoyeyunal o nasoduodenal, que es lo correcto, y no se le da su cálculo de calorías al día, es un paciente que se va a deteriorar muy rápido. Incluso el doctor Gattinoni, citado también por el doctor Alberto esta mañana, el primer día que el paciente lo tiene en cuidados intensivos, si tiene íntegro el intestino, le empieza la dieta. A veces nosotros observamos que en nuestros hospitales el paciente lleva 2 días sin comer y quien se acuerda de darle comida es la enfermera. Por eso es muy importante que también sea valorado el primer día por una nutricionista clínico que deberíamos tener en la unidad de cuidados intensivos. Y aparte de eso, recordar que periodos largos de FiO2 altas se relacionan con mayor toxicidad por oxígeno. Los modos ventilatorios para un paciente de este tipo son aquellos modos que me garanticen una buena oxigenación, pero que me permitan al paciente respirar, tenerlo despierto, comunicarse, porque eso también va a contribuir a que la disfunción ventricular
se vea minimizada. Entonces fíjense, los modos recomendados en nuestros pacientes son el CPAP presión soporte, el BiPAP no invasivo, ¿verdad? Y el CPAP con volumen soporte también. Estos son los más recomendados para estos pacientes. El IMB en menor escala y los mandatorios solamente cuando el paciente recién se conecta a la ventilación como para acoplarlo. La presión soporte sigue demostrando que es un ingrediente esencial para ejercitar el paciente que está saliendo de la ventilación mecánica. Y si nosotros usamos ventilación no invasiva, podemos tener tres modalidades. La modalidad fija o controlada, que yo decía que era para barrer CO2. La modalidad intermitente, donde el paciente gatilla y recibe asistencia, que puede ser presión soporte. Y una donde el paciente gatille todas las ventilaciones, que sería la espontánea o presión soporte. Si nosotros queremos ver los efectos que hace la ventilación invasiva en un paciente cardiológico, podemos ver este video donde un paciente cardiológico hipertenso, tiene un edema agudo de pulmón, está en máscara Venturi, tiene trabajo de músculos del cuello, accesorios, ¿sí? Está haciendo insuficiencia respiratoria, mire cómo jala el oxígeno, hay regurgitación yugular, está congestivo, hay crepitación, está hipertenso, está taquicárdico y la saturación está borderline en 90. Quiere decir que ya va para una hipoxemia, y ahí llega una hipoxemia leve, 88, debe estar por ahí en 58, 60 la PO2. Y este era uno de los primeros ventiladores no invasivos que se usó, el BiPAVision. Por lo menos en Venezuela dio bastante lata, se usó muchísimo. Lo usamos mucho en las unidades, acá me imagino que también en algunos hospitales lo tiene. Y solamente es un paciente que se le puso su máscara de BNI con PIP, más nada que PIP. Se le puso 10 de PIP. Empezó en 5, se graduó, se llegó a 10 y progresivamente el paciente empezó a ventilar mientras hacía efecto la nitroglicerina para la presión arterial, mientras hacía efecto la furosemida para hacerlo orinar. Mientras el aire le entraba calientito, el paciente se iba sintiendo más confortable, ya la presión empezaba a caer, la saturación a subir, el trabajo respiratorio a disminuir, la frecuencia cardíaca a caer, y el paciente ya daba sus propios volúmenes cercanos a unos 8 ml por kilo y con 10 de PIP. Progresivamente se iba bajando la FiO2, ya estaba en 55, su aire calientito, agradable, ahí sí me gusta a mí la humidificación activa en BNI, y el paciente iba mucho mejor. ¿Estás mejor? Abre los ojos si está mejor. Sí, está mejor, bien, abrió los ojos. Entonces iba bien y posteriormente permitía eso sacar al paciente rápidamente de la ventilación. Entonces, hoy día no es un secreto, donde haya ventilación mecánica invasiva tiene que haber no invasiva. Y a futuro, muy pronto, esperemos que en todo el Perú, donde haya ventilación no invasiva, haya cánulas de alto flujo. ¿Bien? Muchas gracias por su atención.